Amigos, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático Educación. En la clase del día de hoy vamos a continuar con el curso de sistemas dinámicos lineales y el tema de hoy pues va a ser sobre la representación de sistemas equivalentes. Mi nombre es Sergio Castaño y les doy la bienvenida al curso o a la clase del día de hoy. Entonces, representación de sistemas equivalentes. Entonces ya hemos visto que un sistema es representado usando variables de estado a través de realizaciones, las cuales consisten en una ecuación de estados y en una ecuación de salida en términos vectoriales. Como hemos venido trabajando aquí en el curso, pues una representación en variables de estado tiene estas dos ecuaciones, tiene una ecuación de estados y tiene una ecuación de salidas. Entonces, que las realizaciones, que son estas representaciones de sistemas equivalentes, una realización básicamente son descripciones de ese mismo sistema del que hemos estado hablando, de esas representaciones en variables de estado, utilizando diversos métodos para obtenerlas. Y en ciertos casos, pues yo hacer estas realizaciones me va a permitir visualizar o calcular fácilmente algunas características o propiedades del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema representado en variables de estado, nosotros podemos tomar ese sistema y hacer una representación de ese sistema equivalente, o sea, llevarlo a otra forma, y de esa manera podemos ver u observar características y propiedades que en su estado original no son tan fáciles de ver. Cuando usamos, por ejemplo, transformaciones de similitud para representar nuestro sistema lineal de forma diferente, nosotros podemos comprobar que a pesar de que nosotros cambiamos nuestra ecuación de estado, o sea, cambiamos la forma de representar nuestro sistema, pues vamos a ver que la respuesta del sistema no va a cambiar. Nosotros ya hemos hecho aquí en el curso, en videos pasados, hemos hecho las transformaciones de similitud, principalmente en el video de la respuesta temporal, donde transformábamos nuestro sistema a un sistema diagonal. Nosotros usábamos esta propiedad, esa transformación de similitud, para llevar la variable de estado a una representación diagonal. Y cuando nosotros hacemos esa transformación, pues nuestra respuesta no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Únicamente lo estamos llevando a una forma mucho más fácil de calcular. Entonces vamos a ver vamos a ver que esta propiedad realmente se cumple y que realmente pues la salida o la respuesta del sistema no cambia. Entonces, comprobando esta propiedad de la transformación de similitud, entonces tomemos este ejemplo. Es un ejemplo sencillo. Tenemos el siguiente sistema representado en ecuaciones de estado. Entonces nosotros ya sabemos calcular la función de transferencia o la representación entrada-salida de este sistema. Ya vimos en el curso que para calcular una función de transferencia es simplemente tomar la matriz C, que es esta matriz acá, multiplicarlo por la inversa de la ecuación característica, o sea, SI menos A a la inversa, multiplicado por B, que es esta matriz B. Haciendo pues este cálculo, pues vamos a obtener la función de transferencia de mi sistema. Entonces nosotros ya sabemos, listo, la función de transferencia del sistema es un sistema de segundo orden, 1 sobre s cuadrado más s más 1. Es un sistema sencillo. Ahora vamos a hacer una transformación equivalente de este sistema. Y como vamos a transformar estas variables de estado, pero la respuesta no me debe cambiar, o sea que me debe entregar la misma función de transferencia. Entonces vamos a redefinir los estados, vamos a transformar estas variables de estado a otro sistema. Entonces, redefiniendo los estados a través de la siguiente matriz de similitud, entonces vamos a crear un nuevo vector de estados que vamos a llamar psi. Ese nuevo vector de estados psi va a ser igual a una matriz P que multiplica a los estados del sistema. Entonces, si tenemos aquí esa matriz psi, estamos renombrando nuestros estados, o sea, estamos multiplicando nuestros estados por una matriz P. Aquí esta matriz P tiene una característica, que esa matriz tiene que ser invertible para yo poderme devolver al estado original, o sea, volver al estado x de t. Si yo estoy nombrando mis estados ahora como psi igual a una matriz P que tiene que ser invertible, esta matriz P puede ser cualquier valor, puede ser cualquier cosa, y va multiplicado por los estados, pues la única propiedad que debemos cumplir es que sea invertible. ¿Por qué? Porque si nosotros ya estamos nombrando nuestros estados como psi,
Entonces ya cambiamos nuestro sistema y ya todo mi sistema está en base de sí. Y si yo me quiero volver a mi estado original, o sea, a mis estados x de t, pues para devolverme necesito aplicar la inversa de p. La inversa de p por sí pues me permite volver a llegar a mi sistema original. Entonces es por eso que esa matriz debe ser invertible. Entonces continuando aquí en este ejemplo, en que ya recordamos que la función de transferencia era 1s² más s más 1, entonces vamos a tomar como matriz invertible esta matriz P, 1, 0, 1 y menos 1, es una matriz cualquiera, en este caso es una matriz invertible, y entonces vamos a llevar la nueva representación del sistema en términos del nuevo estado. Aquí simplemente es un ejemplo, yo tomo una matriz P cualquiera solamente para llevar mis estados a otra representación que debe ser equivalente. Entonces así mi nueva representación del espacio de estados pues ya viene dado por esta ecuación, donde ya tengo un nuevo vector de estados sí, que tiene esta matriz dinámica por sí, más ya tiene esta otra matriz este otro vector de control, y tiene esta salida, la salida no va a cambiar. Entonces si yo este nuevo estado, esta nueva representación de variables de estado, pues calculo su función de transferencia, vemos que ya tenemos una nueva C, una nueva A, una nueva B. Si recordamos, aquí teníamos esta ecuación de estados, y vemos que entonces aquí pues ya es diferente, y mismo así, siendo diferente, pues al calcular la función de transferencia pues vamos a llegar a la misma respuesta, y es lógico porque es una representación de un sistema equivalente, o sea que la función de transferencia pues no va a cambiar. Aquí entonces mi único inconveniente o mi único problema pues es calcular esta matriz P, es saber cuál es la matriz P más adecuada para yo llevar el sistema a otra representación y que me permita ver lo que yo quiero ver. Entonces, en resumen, la transformación de similitud consiste en tomar mi sistema dado por una expresión en variables de estado, tomar la representación de estados original. Yo debo renombrar los estados, en este caso por ejemplo si de t es igual a una matriz P que multiplica los estados, que la condición es que el determinante de P sea diferente de 0 para que esta matriz pueda ser inversible y yo me pueda devolver si quiero a mis estados originales. Entonces con esto pues yo puedo transformar mi representación en variables de estado pues a una representación equivalente. Basta simplemente con multiplicar a la izquierda por P. Entonces si multiplico los estados a la izquierda por P, queda Px punto igual a PA x más PB, y vemos que ya sabemos que x de t es P inversa por sí, entonces reemplazamos aquí x de t. Entonces vamos a tener esta representación equivalente, donde vamos a tener una nueva matriz A sí, una nueva matriz B sí, una nueva matriz C sí y una nueva matriz D sí. Esto es un procedimiento similar, por ejemplo, ya lo decía, cuando llevamos el sistema a la forma diagonal para poder calcular la respuesta temporal del sistema, donde convertíamos el sistema en la forma diagonal para poder resolver el sistema más fácilmente, porque en la forma diagonal era mucho más sencillo, y luego se retornaba pues a la representación original. Esto es bastante importante aprenderlo porque lo vamos a utilizar mucho para resolver diferentes problemas y vamos a estar cambiando de representaciones constantemente. Entonces nuevamente aquí el principal trabajo pues es encontrar cuánto vale esa matriz P. Y por ejemplo esta matriz P, en el caso cuando diagonalizábamos la matriz, pues era formado por los autovalores de la matriz, autovectores perdón, de la matriz A. En MATLAB pues yo puedo calcular fácilmente estas nuevas matrices simplemente utilizando el comando ss2ss. Aquí entonces serían las nuevas matrices, o sea la A sí, B sí, C sí y D sí, y entre paréntesis pues vienen las A, B, C y D originales del sistema, y aquí la matriz pues la matriz P inversible. Entonces así yo obtendría pues estas representaciones fácilmente utilizando MATLAB. Las formas canónicas. También es posible utilizar otros tipos de representación del sistema, como por ejemplo usar las formas canónicas del sistema, que son formas especiales de nuevas representaciones. Entonces las realizaciones más usadas
son la forma canónica controlable, observable, de Jordan, diagonal. Entonces vamos a ver a lo largo del curso, aquí no lo vamos a explicar, solo vamos a mencionar que existen estas formas canónicas y vamos a ver que las vamos a usar bastante a lo largo del curso, porque transformar nuestro sistema de una versión original a una forma canónica controlable o una forma canónica observable nos va a permitir ver determinadas características del sistema que nos van a ayudar mucho a solucionar nuestros problemas de control. Estas formas pues tienen una estructura conocida, que para determinado tipo de problemas es mucho más interesante usar esa representación que la estructura original del sistema. Entonces, por ejemplo, en MATLAB pues yo podría calcularlo fácilmente utilizando la función Canon. Simplemente voy a calcular una nueva matriz A, B, C y D, y utilizando la función Canon pues coloco mis matrices originales, y aquí en tipo pues coloco la forma canónica que yo quiera calcular. Consideremos que un sistema con una matriz diagonal con dos autovalores reales, lambda 1 y lambda 2, y con dos autovalores complejos conjugados, alfa más o menos j beta. Entonces tenemos esta matriz, que es una matriz diagonal que tiene los dos autovalores reales y tiene dos autovalores complejos conjugados. Una cosa, esta matriz pues representada aquí de forma diagonal es una representación que no es muy útil en la práctica, pues esta es una matriz que no es real. Entonces para esto existe una versión para cuando los autovalores son complejos conjugados, conocida como la representación modal, que es esta que tenemos aquí en pantalla. Esta es la representación modal, donde en la diagonal principal pues va a quedar la parte de los autovalores reales, en este caso aquí que son los autovalores complejos conjugados. En la parte diagonal principal quedan los autovalores reales, y en la diagonal secundaria pues queda el valor de la parte imaginaria de los autovalores. Para conseguir esta representación modal, pues en MATLAB pues simplemente utilizamos el comando Canon, las matrices originales, y aquí colocamos modal. Con esto pues en MATLAB podremos llegar a esta representación modal de esa matriz. También podemos utilizar el concepto de la transformación de similitud para obtener esta matriz. Entonces la transformación de similitud, pues nuestra matriz P que hablábamos se debe construir de la siguiente manera, utilizando los autovectores de la matriz. Entonces si utilizamos una matriz P que sea invertible, ya lo habíamos dicho, pues la primera columna es formada por el autovector del autovalor real 1, la segunda columna lo mismo, autovector del autovalor 2, y la tercera columna pues ya debe ir con la parte real del autovector 3, que es un autovalor complejo conjugado, y la cuarta columna es la parte imaginaria del autovalor 3 también, que es un valor complejo conjugado. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos este sistema y nosotros queremos llevarlo a su forma modal, pues sacamos la ecuación característica del sistema. Entonces ya sabemos sacar una ecuación característica, simplemente se saca la ecuación característica a partir de la matriz dinámica A. Vamos a tener que esta es la ecuación característica, lambda al cuadrado más 2 lambda más 5, y que eso me va a dar dos autovalores, un autovalor complejo conjugado, menos 1 y más o menos j2. Entonces simplemente pues representado en su forma modal, pues me quedaría el sistema, yo lo podría reescribir a este sistema, donde en la diagonal principal me va a quedar únicamente el autovalor o la parte real, perdón, del autovalor, y en la matriz, en la diagonal secundaria me van a quedar el valor imaginario, aquí positivo y aquí negativo. Entonces para obtener el autovalor, para obtener la matriz que me permita pasar de esta representación a esta otra representación, pues está aquí representada. Ya habíamos visto que la matriz P es igual a la parte real del autovector de este autovalor, y la segunda columna es la parte imaginaria del autovector de los autovalores. Este ejemplo lo voy a dejar allá en el blog, pueden entrar en la descripción del video donde está el enlace,
Voy a dejar el código en MATLAB para calcular aquí este ejemplo y llegar pues a esta representación que vemos aquí en pantalla. Si ustedes lo pueden hacer a mano, aplicando lo que ya vimos en las diapositivas atrás, calculando esta matriz P. Ahí les queda como tarea este ejemplo. Vamos entonces a entender, vamos a ver otro tipo de realizaciones. Vamos a ver cuándo pasan las realizaciones con funciones de transferencia. Nosotros ya habíamos visto y hemos trabajado que podíamos pasar fácilmente del espacio de estados aquí para función de transferencia. Nosotros podemos pasar fácilmente pues utilizando este concepto, matriz C por la inversa de la ecuación característica por B más D. El problema aquí es la realización inversa, es decir, cuando yo estoy en una función de transferencia y me quiero ir para una representación en variables de estados. Entonces, por ejemplo, para sistemas SISO, nosotros podemos obtener una realización de una función de transferencia GDS utilizando las llamadas formas compañeras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función de transferencia que viene dado por esta expresión GDS, donde tiene un denominador que es un polinomio que comienza en s a la n más un coeficiente a1 más s a la n menos 1 y así sucesivamente hasta a sub n. Y lo mismo tengo un numerador, un polinomio que vemos que este numerador pues tiene un orden menor al polinomio de aquí abajo porque él empieza en n menos 1 y tiene también sus coeficientes b1, b2 hasta b sub n, y también pues puede ir representado por un segundo valor que sería el polinomio d. Este polinomio d pues solamente va a aparecer en el caso que se puede dar que el numerador de esta función de transferencia, el orden sea igual al orden del denominador, o sea que aquí arriba también aparezca un s a la n. Si los dos órdenes son iguales, esta d va a aparecer y se va a decir que es una matriz de transferencia instantánea. Entonces, simplemente si nosotros tenemos una función de transferencia expresada de esta manera, nosotros podemos llevar una representación de variables de estado utilizando las formas compañeras. Entonces, formas compañeras hay varias, ya las había mencionado, que las vamos a ir trabajando pues a medida que vamos avanzando en este curso, entre las cuales está la forma compañera controlable, observable, diagonal, de Jordan, etc. Aquí a manera de ejemplo pues pasemos esto rápidamente pues a la forma compañera observable. La forma compañera observable pues viene dado por esta expresión, donde mis estados pues simplemente la conforman esta matriz A, donde aquí esta primera línea es llena de ceros y de aquí para abajo pues es una matriz identidad, y la última columna simplemente tiene los coeficientes del polinomio del denominador comenzando de atrás para adelante. Entonces él comienza y con signo contrario, entonces comienza en menos an menos 1, menos an menos 2 y así hasta llegar al primero a 1, x de t más en el vector b, en el vector de control, son los coeficientes del numerador, también lo mismo, de atrás para adelante. Entonces él comienza en bn menos 1 hasta b1, hasta este coeficiente, y la salida pues es todo 0, 0, 0 y la última columna en 1, más el polinomio d, en caso de que la función de transferencia sea instantánea. Esto es un ejemplo de cómo yo puedo llevar mi representación en función de transferencia a espacio de estados. Nuevamente repito, esto lo vamos a ver con más calma a medida que vamos avanzando en el curso, simplemente es para dar una introducción de cómo se puede hacer esto. Para sistemas MIMO pues la cosa es un poco más complicada. Nosotros también podemos pasar de una función de transferencia MIMO a una representación en variables de estado, solo que aquí hay que trabajar un poquito más. Entonces, si tenemos una función de transferencia, entonces va a ser una matriz de funciones de transferencia G sub S, que viene entonces dada por esta expresión 1 sobre el determinante de Si menos A, que multiplica a una nueva matriz N. Esta matriz N es una matriz cuyos elementos son polinómicos, sumado con otra matriz que va a contener, en caso que va a contener cuando mi función de transferencia tenga representación o respuesta instantánea. Entonces esta matriz N pues se calcula como C, la matriz C por la adjunta de Si menos A por B.
Y si nosotros descomponemos esta n, o sea, nosotros calculamos y la descomponemos, pues vamos a llegar que eso es un polinomio aquí, un polinomio como de matrices, donde n de s pues empieza de n, s, n-1, vemos que él siempre empieza un orden menor al denominador. Entonces si el denominador por ejemplo es orden 3, entonces él debe empezar en S2, siempre empieza en n-1, entonces n2, sn-2 y así sucesivamente, para n perteneciente al espacio R de Q por P. Entonces tenemos entonces que una particularización del sistema MIMO. Nosotros también podemos llevarlo a una representación de una forma compañera, que lo vemos aquí en pantalla. Entonces una forma compañera pues viene dado por los coeficientes del denominador, que sería A1, A2, AN-1, AN, con signo cambiado, que multiplica a una matriz identidad. Esta matriz identidad es I sub P, esta P, o sea, es la dimensión de la matriz. Esta matriz identidad tiene una representación, tiene una dimensión según el número de entradas. Entonces, si es un sistema 2x2, de 2 entradas, 2 salidas, pues esto será una matriz identidad de 2x2. Si fuera de 3 entradas y 2 salidas, pues esta sería una matriz por el número de entradas, o sea, de 3x3. Entonces vemos que vamos a tener un coeficiente que multiplica una matriz. Entonces este primer pedacito aquí pues eso en realidad es una matriz. Entonces vemos que la matriz A, que es toda esta, sabemos cuál es la matriz A, es una matriz que contiene matrices. Vemos que en la diagonal principal son puras matrices identidades. X de t, vemos que entonces el polinomio B pues es una matriz identidad y el resto lleno de ceros, y que el polinomio C pues compone cada una de las matrices de este polinomio n, n1, n2 hasta n sub n, y por último pues la matriz D. Esta es una de tantas representaciones que yo podría llevar de mi función de transferencia MIMO a variables de estado. Aquí vamos a ver un ejemplo rápido. Como el sistema MIMO es mucho más complicado que el sistema SISO, pues vamos a hacer un ejemplo aquí del sistema MIMO y lo vamos a llevar a esta representación en espacio de estado, solo como para que quede este ejemplo y ustedes puedan entender mejor. Entonces consideremos el siguiente sistema MIMO, que es un sistema MIMO 2x2. Vemos que GDS en realidad es una matriz que contiene funciones de transferencia, o sea, es una matriz de funciones de transferencia, y como tenemos dos líneas, vemos que hay dos líneas. Entonces si hay dos líneas quiere decir que tenemos dos salidas, y vemos que también hay dos columnas, y si hay dos columnas quiere decir que hay dos entradas. Entonces esto es un sistema MIMO de dos entradas por dos salidas, o sea, un sistema MIMO 2x2. Aquí en la matriz de funciones de transferencia G, para poder calcular el determinante de esta matriz, que es una de las cosas que tenemos que hacer, calcular el determinante de la matriz, es necesario separar la parte constante, debido a que en la expresión del sistema MIMO los polinomios de n, pues ya lo había explicado, siempre empiezan en un orden menor. Aquí vemos que en esta matriz pues tenemos 4 funciones de transferencia, y vemos que esta última función G22 pues es una función de transferencia donde el orden del numerador es igual al orden del denominador. Quiere decir que esta función de transferencia tiene una respuesta instantánea. Entonces lo que vamos a hacer primero es sustraer o restar la respuesta instantánea de esta función de transferencia. Vamos a sustraerla de esta representación matricial. Entonces pues vamos a reescribir ese término G22, que es el único que tiene el mismo orden. Entonces vamos a hacer la división de polinomios. S más 2 dividido S más 5 pues nos va a dar esta operación, y que yo podría reescribirlo pues como 5 medios, que multiplica a 1, colocamos aquí 1, más lo que nos dio menos 3 sobre S más 5. Yo puedo hacer entonces aquí el producto de esto. Entonces vamos a tener que 5 medios menos 7,5 sobre S más 5. Entonces esto es lo que yo voy a restar de este resultado, pues lo voy a restar de esta función de transferencia. Entonces 5 medios menos 7
6.5 sobre S más 5. Entonces si yo hago eso, pues yo puedo reescribir mi matriz así. Ya vemos que todas las matrices, ya saqué la matriz D. La matriz D era simplemente el factor constante, que son 5 medios. El resto es 0, 0. Si vemos, si yo sumo estos dos, pues llego a esta representación, es equivalente. Únicamente sustraje la matriz D o el término constante para afuera. Y entonces ya vemos que ya todas estas matrices, pues el numerador tiene un orden menor que el denominador. Con esto pues ya tengo aquí mi matriz D, y ahora el siguiente paso es calcular el determinante de G, el determinante de este pedazo. Entonces calculo el determinante, sabemos que es la diagonal menos la diagonal secundaria, entonces me va a dar esto, y al final pues el determinante de G es menos 6.5 sobre S más 1 más 5. Aquí con el determinante pues yo puedo determinar la ecuación característica. A mí solo me interesa el denominador, o sea la ecuación característica. El numerador a mí no me interesa. Yo necesito obtener el determinante para saber cuáles son los autovalores de esa matriz. Entonces ya voy a obtener pues una nueva función de transferencia G, que lo voy a llamar G tío. Entonces sustraigo el denominador, entonces me queda 1 sobre S más 5. Entonces la idea es que yo estoy restando o sustrayendo este término 1 sobre S más 5, lo estoy sustrayendo de aquí, de esta matriz. Entonces cuando yo sustraigo pues me va a quedar lo siguiente. Si vemos, por ejemplo, me queda en el primer término me quedaría S más 5. Si multiplicamos, por ejemplo, este término S más 5 multiplicado por este término que hay aquí afuera, entonces me va a quedar S más 5 por 1, pues queda S más 5. Y ese S más 5 pues se cancelaría con ese otro S más 5 aquí, se cancelaría con este, y al final solo me quedaría 1 sobre S más 1, que es esto lo que hay aquí. Entonces, si me entienden, estamos sacando aquí, sustrayendo este término de esta matriz. Lo mismo, por ejemplo, si multiplicamos aquí este segundo término menos S más 1 por este término aquí, ¿qué me va a quedar? Va a quedar que este S más 1 que está aquí en paréntesis pues se va a cancelar con este S más 1, se cancela, y al final ¿qué me va a quedar? Me va a quedar este menos, que es el menos que hay aquí, y me va a quedar el 1, este 1 sobre S más 5, entonces me va a quedar menos 1 sobre S más 5. Entonces al yo obtener esta representación de esta manera, pues ya lo estoy llevando a la forma que les había mostrado, que era 1 sobre el determinante de G por una matriz N. Entonces vemos que esta va a ser la matriz N. Entonces, ya teniendo el sistema expresado de esta manera, aquí resuelve pues el denominador, pues hago el producto. Voy a tener entonces que va a ser S cuadrado más 6S más 5. Sabíamos que N pues viene dado por N1, S a la N menos 1, más N2, S a la N menos 2. Entonces vemos que siempre empieza en un orden menor que el denominador, o sea que esta N pues debe ir, si es un orden menor, vemos que aquí comenzamos en el orden 2, S al cuadrado, entonces esta N pues debe comenzar a la 1, S a la 1. Entonces vamos a obtener que mi matriz de polinomios pues va a ser N a la 1 por S más N a la 2. Entonces sabemos que N es esta matriz de polinomios que tenemos aquí. Entonces simplemente vamos a extraer pues las S. Entonces el N a la 1 es simplemente mirar los coeficientes que acompañan la S. Entonces aquí el coeficiente es 1, aquí el coeficiente es menos 1, aquí el coeficiente es 1 y aquí el coeficiente es menos 7,5. S más, por último, los coeficientes independientes que no tienen variable. Entonces aquí sería 5, entonces ese es el 5 que hay aquí, aquí sería menos 1, aquí sería 5 y aquí sería menos 7,5. Entonces ya reescribimos este polinomio n a partir de esta matriz, y así entonces yo podría entonces ya representar mis espacios de estado como vemos aquí en la fórmula. Vemos que es menos A1, vemos que A1 es 6, entonces es menos 6 que multiplica la matriz identidad, que en este caso es una matriz de identidad de dimensión 2, porque
el sistema tiene dos entradas, entonces es una identidad de 2 por 2, menos A2 vemos que es 5, entonces colocamos menos 5 por la matriz identidad, y ya lo otro pues es identidad, y aquí un vector, una matriz de 0 de 2 por 2, más la identidad, una identidad de 2 por un vector, una matriz de 2 también de ceros, multiplica U, y la salida pues va a ser N1, que es esta N1 de aquí, N2 sería esta N2 de aquí, más pues más D, aquí más D, ya habíamos calculado D, y por entonces expandiendo esta matriz pues me va a quedar menos 6 que multiplica una identidad, entonces me va a quedar menos 6 menos 6, aquí sería la matriz, menos 5 que multiplica una identidad, entonces sería menos 5 y menos 5. La identidad, entonces la identidad sería aquí esta identidad, la matriz de ceros, aquí la matriz de ceros. Luego aquí en el vector B sería una identidad, entonces esta es la identidad, la matriz de ceros, aquí el polinomio N1 es este, entonces vemos que aquí el polinomio N1, el polinomio N2 sería este de aquí, y por último pues la matriz D, que únicamente tenemos el valor de 5 medios. Amigos, entonces la idea de este video era ver que nosotros podemos representar nuestros sistemas de manera equivalente, y con base a eso pues podemos solucionar problemas mucho más fácilmente. Aquí la idea es entender que si nuestro sistema está de una forma, nosotros podemos llevarla a otra simplemente para facilitar nuestra vida, facilitar nuestros cálculos, y que por más que nosotros estemos cambiando, si nosotros hacemos el cambio adecuadamente, pues nuestro sistema no va a cambiar, es totalmente equivalente y nos va a ser de mucha ayuda de aquí para adelante en este curso. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse en el canal, darle me gusta, compartir, que ayuda bastante, y nos vemos en la próxima entrada de Control Automático Educación. Muchas gracias.